Shalom, soy el rabino Kurt Landry. Escuchen, estoy muy emocionado de escuchar al autor Dale Mast. Él ha escrito un libro y probablemente muchos libros, pero de todos modos y David percibió que era rey. Y tengo que contarles sobre este libro para mí personalmente. Voy a sostenerlo aquí. No hay muchos libros que puedas leer que realmente... Sabes, Dutch Sheets dice, este libro es un tesoro y cambiará tu vida, dice él, lo garantizo. Así que la próxima vez que vea a Dutch Sheets le diré que la garantía fue válida. Normalmente podría tomar un libro como este que no es muy grande y leerlo en un par de semanas por partes. Esto me tomó de él probablemente unos 4 meses y tenía que leer y luego detenerme y tener una crisis, una impartición, leer, empezar, crisis. Yo sentía que debía tomar el nombre y David percibió que era rey, yo debería, en mi cabeza era, y Curtis despertó a que tenía una unción de rey y sacerdote. Quiero decir, esto realmente fue increíble. Así que mi primera pregunta es, esto es para mí personalmente, así que nadie más escuche hasta que empecemos. Así que estoy bromeando, pero ¿qué te inspiró a escribir este libro y cuánto tiempo te tomó? Este libro fue un proceso de 2 años y medio y de hecho solo conocía el 50% del libro cuando empecé y el resto literalmente vino por revelación. Por supuesto, había sido pastor por más de 30 años. Yo era estudiante de la palabra, pero Dios tomó principios y verdades que conocía y los conectó como nunca vi. Al final del libro, el Señor dijo, tú no solo porque empecé escribiendo sobre Samuel el profeta, terminé en David. Me encontré con esta escritura y David percibió que Dios lo había establecido como rey sobre Israel por causa de su pueblo. Y hablaremos más sobre eso. Y entonces el Señor dijo, todo el libro trata sobre la identidad. Y como mi abuelo era huérfano, no me daba cuenta de que había una lucha de identidad a nivel personal, porque mi padre, el mayor de mi abuelo, que era huérfano, no podía darme algo que su propio padre no le había dado a él. Así que es a partir del efecto del espíritu de orfandad, 30 años de estudio, más revelación de Dios que podía durar de 4 horas a 15 minutos y cuando llegaba lo escribía. Y era como si me transformara mientras lo escribía. Puedo leer mi libro y aprender. Sí, bueno, te puedo decir que lo estaba leyendo de nuevo solo para prepararme para este podcast y definitivamente lo voy a leer otra vez. La gente me conoce lo suficiente, saben que no adulo a nadie. Es que esto fue tan poderoso. Y sabes, tuvimos una cita divina. Estábamos en Dallas, estábamos en la conferencia de jóvenes profetas. Y nos encontramos afuera el último día, Mike, y ya sabes tú y tu esposa, ustedes dieron una palabra sobre Cristi y sobre mí. Y por suerte, gracias a Dios, lo grabamos y esa palabra la hemos escuchado probablemente unas 20 veces desde entonces, porque tú llevas una unción profética que tiene mucho del espíritu del corazón del Padre para ayudar a las personas a superar cualquier cosa que les impida creer en lo grande que Dios quiere hacer en sus vidas. Así que solo quería compartir eso contigo, pero también quería agradecerte públicamente por ello. Cuando nosotros, sabes, estoy recomendando a nuestros grupos en casa que lean este libro. Y una de las personas que trabaja con nosotros, que también es adoptada como yo, en fin, ella es muy cercana a nuestra familia. Ella hace algunos trabajos con nosotros en CLM y también con nuestros hijos. Ella dijo, sabes, este libro también cambió mi vida. Así que es realmente poderoso que hayas escrito esto. Y quiero profundizar en algunos puntos que en el libro creo que no solo, sabes, no estoy tratando de que la gente compre el libro. Realmente quiero que la gente sí, compre el libro, pero quiero que tengan una expectativa intencional de lo que viene después y no se van a decepcionar. Así que una de las cosas que dices en la introducción es, la fe cree lo que Dios puede hacer. La identidad cree lo que Dios puede hacer a través de ti.
Así que explícanos un poco eso. Quiero decir, ¿por qué es tan importante que entendamos que Dios puede hacerlo a través de nosotros? Moisés sabía que Dios podía liberar a Israel de Egipto, pero no creía que pudiera suceder a través de él. Así que cada vez que Dios habla a una persona, en realidad tiene que actualizar más nuestra identidad que cómo lo vemos a él. Para Moisés, Dios tuvo que mostrarle que era un Dios libertador que lo creó para ser un libertador. Así que nuestra identidad en realidad se encuentra en la identidad de Dios Padre. Nunca conocerás tu identidad mirando en el espejo. Debes mirar al rostro del Padre hasta ver parte de ti. Es cierto, el espejo de la identidad. Así que es un viaje realmente asombroso. Así que la fe puede ser un punto de inflexión que tenemos como un don de fe. Es un lugar de creer. La identidad es un asunto sostenido. No puedes, en otras palabras, podrías creer para la victoria, pero no creer para correr y vivir a ese nivel. Y a veces con la fe tenemos algo así como, bueno, me sentí bendecido. En el mundo dirías, tuve suerte de haberlo hecho. Y literalmente, la identidad asume una responsabilidad que la fe no asume de manera intuitiva. Tú aplicas la fe en diferentes áreas y lo pongo así como ejemplo. Podría detener a un ladrón en un 7-Eleven y sería considerado un héroe porque no soy policía. Pero un policía encubierto, si no detiene a ese ladrón, está en problemas porque su identidad forma parte de su misión. Y eso es realmente clave a medida que avanzamos en esto. Tu identidad, está conectada con tu asignación de parte de Dios. Por eso es tan fundamental. Sabes, tu primer capítulo en el libro es la vida. Un cambio de vida requiere un cambio de identidad. ¿Qué sería en una especie de resumen? ¿Cómo empieza alguien el camino para encontrar su verdadera identidad? Bueno, primero que nada, cada cambio de identidad es como los peldaños de una escalera. Cada peldaño es muy importante. No puedes saltarte pasos. David, literalmente, era un hijo, él, de Isaí, un pastor, que luego pasó de eso a ser músico, hasta el punto de que fue elegido para tocar su instrumento ante el rey. Saúl, no porque estuviera ungido, sino porque era bueno con el arpa. Mucha gente pasa eso por alto. Si no te vuelves un experto en un área, no serás impulsado hacia adelante. Eso está muy bien. Sabes, en el libro dices que cuando David mató a Goliat, eso fue más fácil que el hecho de que David realmente aceptara su reinado sobre Israel. Explícanos eso. Bien, este es el punto. Realmente, si puedes entender este punto, entiendes toda la diferencia entre identidad y fe. David tenía fe en que podía matar a Goliat. Él ya había matado a un león y un oso. En realidad, su fe se basaba en victorias pasadas. Estaba acostumbrado a pelear contra cosas más grandes que él, confiando en Dios. Eso lo tenía literalmente en su fe. Pero después de derrotar a Goliat, va ante el rey Saúl, sosteniendo la cabeza de Goliat. ¿Y qué le dice el rey Saúl? Parte de la recompensa es que te casarás con mi hija, no Mical, sino Merab. Y mientras David está allí de pie, en su ropa de pastor maloliente, delante del rey Saúl, mucho más alto que él, con sus túnicas largas hasta el suelo, el rey Saúl dijo: te voy a dar la mano de mi hija Merab en matrimonio. Y él respondió: ¿quién soy yo y quién es mi familia? Este hombre que tuvo fe para matar a Goliat, en realidad está pasando por un conflicto de identidad. Él no se ve a sí mismo como digno de casarse con la hija del rey, y Dios necesita que se case con una hija del rey para que sea visto como un rey. Dios mira desde arriba a David con aceite en su cabeza y dice: si valoras sus túnicas y estatura más que el aceite sobre mi cabeza, dejaré que él te persiga hasta que estés de acuerdo conmigo. David era tan parte del problema como el rey Saúl, porque David no quería recibir la recompensa que su fe había logrado. ¿Sabes que tu fe puede darte una victoria que tu identidad no puede obtener, quiero decir, mantener y poseer? Y ese es el problema. Dios, la identidad significa que camino en la recompensa de mis victorias.
Así que quiero decir una cosa más. David corrió hacia Goliat, siendo un pastor, se fue siendo un guerrero. La victoria está destinada a cambiar tu identidad, y en ese momento todos vieron a David como un guerrero. Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué no estaba en las filas? Mató a un león y un oso. Pero todo judío sabe que no puedes estar en el ejército hasta los 20 años. Si puedes matar a Goliat frente a un ejército con miedo, te harán capitán. Di, quiero seguir a un joven de 17 años que mató a Goliat. Prefiero a él que al de 40 años de experiencia. Sí, eso está realmente bien, Dale. Déjame compartir algo personal. Cuando estaba leyendo tu libro y tú estabas, y escucha, el Señor me ha dado durante probablemente 30 años la escritura y no la tengo justo frente a mí, pero tú sabrás cuál es la escritura el Señor le dijo, a David le dice, no, yo te edificaré una casa. Y nunca entendí eso, que el Señor le edificaría una casa a David. Hace varios años, Christy y yo estábamos en una casa hermosa y casi estaba apagada. Y era donde vivimos ahora, pero en un vecindario diferente. Y fue lo más extraño porque esto es una comunidad de golf. Yo estaba en un carrito de golf. No teníamos nietos en ese momento y tenía al perro de mi hija y mi yerno en el carrito de golf conmigo. Estamos simplemente dando un paseo agradable sin meternos con nadie y estoy conduciendo por este otro vecindario que sería una mejora respecto a nuestro vecindario y voy manejando y veo esta casa y el Señor claramente me habló, me dice, quiero que compres esa casa. Y pensé, bueno, no tengo ningún deseo de tener esa casa. Casi tengo la otra casa, la cual me encanta. Me gusta esta casa y nuestra hija está casada solo y somos nosotros dos. No necesito una casa más grande. Así que tuve que dar el siguiente paso. En este vecindario no pueden poner letreros. Ni siquiera sabía si estaba en venta. Lo primero que pensé fue preguntar, pero seguro que no estaría en venta. Pero sí, estaba en venta. Luego, ya sabes, estaba el precio y el Señor me dijo que ofreciera este precio y yo dije, bueno, seguro que no lo aceptarán. Y efectivamente lo aceptaron. Y en fin, para no hacer el cuento largo, eso fue hace probablemente, digamos, 15 años. Y por supuesto estamos en esta casa y ha sido una bendición. Pero nunca entendí por qué el Señor nos puso en esta casa hasta que leí tu libro. Y te voy a contar lo que pasó. Estaba en la playa, sentado en mi silla, bajo la sombrilla, y estaba leyendo tu libro. Esa sección sobre "y Dios te edificará una casa". Y lo que explicaste fue que mi interpretación es que David estaba acostumbrado a vivir, por así decirlo, en un establo de ovejas, y Dios tuvo que construirle una casa para que pudiera vivir en esa atmósfera, para que pudiera percibir que era rey. Y de verdad fue totalmente, había unas personas a mi lado y yo estaba leyendo este libro y simplemente estaba sollozando, llorando, derramando lágrimas. Y yo sabía que me miraban como pensando, hombre, tal vez alguien de su familia murió o algo así. No tengo idea de lo que estaban pensando, pero lo que me estaba librando de lo que dijiste en el libro era que se trata de, y alguien más va a ser liberado con esto. El Señor te lleva a una atmósfera diferente, a un hogar o a un lugar distinto para que puedas percibir tu llamado para esa temporada. Y quiero que hables sobre eso, pero también quería animarte diciéndote que probablemente una de las liberaciones personales más grandes que he experimentado fue cuando leí eso en tu libro. Estaba sentado aquí pensando, bueno, finalmente tuvo sentido. Y sabes, el Señor proveyó para esta casa, no era eso, pero fue como que ni siquiera sabía que necesitábamos esa casa. Y creo que ahora mismo hay tanta promoción en el aire con el año bíblico 5 Network. Espiritualmente, las personas están siendo movidas y trasladadas de un lugar a otro y el Señor está dando ascensos a la gente, especialmente en áreas de bienes raíces. Es como, bueno, no necesito esos metros cuadrados, no necesito esa ubicación. Y el Señor simplemente dice, déjame ser el Señor. Y quiero animar a la gente y darte las gracias porque nunca entendí por qué teníamos que mudarnos aquí. Ahora me doy cuenta de ello.
La atmósfera, tanto para Christy como para mí, cambió cómo pensábamos sobre nosotros mismos al pasar del otro vecindario a este y nos ha preparado para percibir el llamado de Dios. Solo quería compartir eso. ¿Podrías explicar más para la gente? Creo que muchas personas están en ese lugar de transición. Sí, y llega en el momento adecuado, guiado por el Espíritu Santo, no por una decisión estratégica. En otras palabras, el Señor dijo, es tiempo de que vivas en otro lugar, para que puedas verte a ti mismo con otro nivel de valor. Además, quienes te visitaban decían que añadían valor a quien eras por el lugar en el que vivías. Si David se hubiera construido un palacio, habría sido una choza de pastor mejorada. Pero sigue, lo que Dios hizo fue usar a otro rey cuyo nombre significa mi hermano, para exaltar a mi hermano. Trato de recordar su nombre ahora, está en el libro. Y en él construye un palacio. Y así cuando David entra en este palacio, es entonces cuando le llegó la revelación, yo soy el rey. Y esta es la revelación. El Rey de Reyes, el Mesías, Jesucristo, te ha construido una casa. Tienes que vivir en esa casa espiritual para conocer el valor que Él tiene para ti. Tú no puedes construirla. Él te construye un lugar de habitación. Él también, primero, está lo natural y lo espiritual. Así que el lugar de habitación natural en el que vives está conectado con tu viaje espiritual. Estos están interactuando, no están atascados, porque David mataba al león y al oso mientras dormía bajo las estrellas. Si lo que te rodea determina completamente quién eres, has perdido el sentido. Pero llega un momento en tu camino con Dios, cuando empiezas a moverte en tu reinado. Dios dice, quiero darte más para que puedas relacionarte con las personas. Y cuando la gente venga y te vea, que sepan que eres un hijo de sustancia, una hija de destino. Ven que la bendición del Señor está sobre ti, como Abraham, como Salomón, como David, que no es que tengas que ser rico como un rey, pero necesitas reflejar la bendición de Dios sin importar tu situación, especialmente cuando entras en tu temporada de reinado. Así que aquí está David en este palacio y finalmente se da cuenta de que soy un rey. Y decimos esto, y escribí esto antes de que Trump se convirtiera en presidente. Pero dije esto, el mejor político es el próximo presidente. Lo siento, no el mejor político. El mejor candidato en campaña se convierte en el próximo presidente. Lo hacemos vivir en la Casa Blanca, porque cada día que se despierta, dice, hoy soy presidente porque estoy en esta casa. Tiene personas a su alrededor que lo observan, personas con información. Y lo que hace Dios es rodearte en tu palacio de personas que realmente sacan tu propósito y eso te despierta a tu identidad. Y cada presidente en Estados Unidos lo dirá. Kennedy, Obama, Trump, se giran y dicen, sí puedes hacerlo después de todo. Así que pasan de ser lo que eran antes. Después de unos 3 a 6 meses decir, soy el presidente. Y entonces eso afecta su eficiencia, ¿no? Los motiva hacia el propósito, porque tienen que dejar atrás su identidad pasada para convertirse en ese presidente y ser fructíferos para la nación. Eso es tan fundamental. Sabes, dale, no pensaba ir por aquí, pero profundicemos. Quiero decir, porque tienes una perspectiva tan única, la forma en que percibes las cosas no son, quiero decir, solo te lo pregunto, no tienes que estar de acuerdo. Estoy percibiendo un verdadero cambio presidencial en Donald Trump en este segundo mandato, pero también en las últimas semanas y meses. Es como si estuviera relajado, como si estuviera disfrutando y he estado en la Casa Blanca y también he estado en Mar-a-Lago y puedo decirte que Mar-a-Lago, solo en cuanto a bienes raíces, es mucho mejor. Quiero decir, tienes la playa de un lado, el canal intercostero del otro, ya sabes, y un poco demasiado ostentoso para mí, pero sí, es mucho mejor. Pero el punto es que cuando él se identificaba como el multimillonario de Mar-a-Lago, tenía una actitud y ahora lo estamos viendo transformarse en el presidente de los Estados Unidos. ¿Tú percibes eso? Sí, y de hecho envié una palabra profética. No sé si alguna vez le llegó porque hay un par de personas con las que estoy conectado, pero lo vi siendo un político, que estuvo
más frustrado en sus primeros años con todos los juicios políticos. En este segundo mandato, Dios lo está moviendo más a ser un padre para esta nación. Y a partir de eso, como no hay un tercer mandato, Él no está buscando ser reelegido, Él está buscando marcar una diferencia. Y eso es parte de la unción de paternidad. No buscas una promoción, buscas dejar un legado que impacte a las generaciones. Y entonces, y creo que también hay más paz en su identidad como presidente porque la primera vez él, de alguna manera, abordó las cosas como ese hombre de negocios. Ahora se está mostrando mucho más presidencial, no deja que la gente le afecte tanto. ¿Sabes? Cuando estaba en sus primeros 4 mandatos, todavía estaba despidiendo gente. Ahora, en estos últimos 4 mandatos, está contratando gente. Y ahora no está reaccionando ante lo negativo, está construyendo desde lo positivo. Y literalmente eso es algo significativo. Que un hombre de ese nivel de éxito tenga que desarrollar otra parte de su identidad. Y mira, lo ha hecho. Y ese es un desafío para todos nosotros. Para entrar en nuestra próxima etapa, no podemos operar desde soy un empresario exitoso. De hecho, tenemos que transformarnos al siguiente nivel. Soy el presidente. Lo vimos ante nuestros propios ojos. Sabes, en tu libro, aquí dice, te estoy citando, dice, si pierdes tu identidad en Egipto, quiero decir, dice, si pierdes tu identidad en Egipto, no puedes vencer a los gigantes que viven en tu tierra prometida. Así que comparte con nuestra gente cuál es la mejor manera de perder tu identidad de esclavo en Egipto para poder derrotar. Porque creo que ahora mismo, creo que la promoción y la tierra prometida están llegando a la vida de todos. Creo que este libro siempre llegó en el momento adecuado, pero creo que ahora hay una mayor necesidad de percibir el sacerdocio real. Así que comparte cómo guías a las personas después de 30 años de pastorear, cómo logras que la gente suelte lo viejo para abrazar lo nuevo. Sí, son 40 años, lo cual es el R. Fui pastor principal durante 40 años, un número que representa entrar en mi tierra prometida. Me tomó 2 años y medio entrar en ello y ahora está sucediendo rápido. Pero lo primero es que sin importar quién esté sobre ti y sea negativo, siempre debes mirar a alguien por encima. Nunca ves al opresor como el que determina tu destino. Miras al dador de la promesa, miras hacia Yeshua y miras hacia Dios y dices, Yahweh, tú eres quien marca el compás, no la esclavitud. Y en esto es tan importante poder mantener una unción real, incluso bajo opresión. Cuando miras literalmente, cuando Yeshua vino, fue bajo la opresión romana, a quienes admiramos por su capacidad educativa, pero eran personas muy crueles y muy corruptas. Tenían mucha inteligencia, pero no querrías vivir en esos días, y sin embargo, ahí aparece Jesús en medio de todo eso. Así que Dios siempre es para Él, el mejor lugar para hacer brillar un diamante es sobre un fondo oscuro, de terciopelo negro. Así que en eso tienes que, entonces, en medio del deseo del pueblo judío de ser liberado en ese momento, ellos estaban 3 capítulos adelante de lo que Dios iba a hacer. Ya estaban en la liberación. Ante la gente que quería derribarlo y detenerlo, Jesús siguió con su misión y no permitió que los deseos de las personas, la opresión del enemigo, ni quienes lo celebraban y querían ponerlo en el trono, lo apartaran de lo que presentaba ante el Padre. Si miramos su vida, vemos que Él estaba centrado en su propósito, no en lo que lo rodeaba, ni en las voces. A veces es más fácil identificarse con David. David se prepara para pelear contra Goliat y su hermano lo mira y le dice, ya sabes, Eliab, el mismo que Samuel casi eligió o que en lo natural sería el próximo rey de Israel, alto como Saúl, con ese aspecto. Dios le dijo a Samuel, tú miras lo de afuera, yo miro el corazón. Eso es asombroso. Así que su sonrisa pasó de aceptado a rechazado. Y Samuel dijo, ¿no tienes otro hijo? Cambiamos a David, porque Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué opinó Eliab de David antes de enfrentar a Goliat? ¿Tienes un corazón malvado?
Así que esto, quiero decir, Rabino Kurt, hasta que alguien te acuse de tener un corazón malvado, no has dado el paso como David. Tiene que ser por un hermano mayor que Dios ya ha descalificado, pero que de alguna manera aún lo resiente, y eso es parte de la vida, si eres David. Y entonces va ante el rey Saúl y le dice, mira, este tipo ha estado luchando desde que era joven y tú apenas eres un muchacho. ¿Qué estás haciendo? Él respondió, bueno, maté al león y al oso. En ese momento el rey Saúl pensó que si él pudo matar a un león y a un oso, apostaría por él porque no conozco a ninguno de mis guerreros, ni yo mismo he hecho eso. Así que confió en el testimonio de David. Creo que quizá tenía una pequeña capa de león y un cinturón de oso, que él, en otras palabras, él no solo tenía una historia, tenía los resultados. Siempre pienso que cuando David salió hacia Goliat, si los guerreros no hubieran estado paralizados por el miedo, yo lo habría detenido diciendo, de ninguna manera vamos a dejar que un niño pelee y decida nuestro futuro. Deténganlo, alguien deténganlo. Pero David salió y al ir hacia ese lugar fue bendecido por el rey Saúl, quien estaba en la posición de autoridad. Esto es algo que nunca deberíamos olvidar. David podría haberle dicho al rey Saúl, tú eres del pasado y yo soy el presente, hazte a un lado, cobarde. Pero no lo hizo, lo honró y dice que el rey Saúl lo bendijo en la batalla. A veces vemos la armadura y pensamos que la rechazó, pero en realidad el rey Saúl intentaba darle lo mejor que tenía. Y lo que David estaba diciendo era, tengo algo mejor y te agradezco la oferta, pero tengo algo mejor y así es como yo actúo. Así que cuando empiezas a operar bajo la unción, tienes la capacidad de atravesar diferentes situaciones con el favor de Dios, la sabiduría de Dios y, literalmente, la unción que rompe yugos. Es así de simple. Vamos, dijiste algo al principio de este podcast y realmente me está inquietando y quiero escucharte respecto a, hablaste de que David era tan responsable de la disfunción en la relación con Saúl como Saúl mismo. Así que había algunas inseguridades en David que estaban causando la sobrereacción de Saúl, supongo, pero nunca lo había pensado así, así que vamos. Explícame qué piensas sobre eso. Está bien. Después de una gran victoria, muchas veces la gente viene y dice, oye, eres increíble, eres realmente maravilloso. Ahora los cristianos normalmente hacen 3 cosas diferentes, las cuales no recomiendo. Primero dicen, bueno, eso no fue nada. Así que lo que realmente estás diciendo es que el milagro que Dios acaba de hacer a través de ti lo menosprecias, no le das ninguna gloria, y a eso lo llamas humildad. Yo lo llamo estupidez. Eso es maravilloso, pero yo no soy nada. Has criticado a Dios el Creador porque cuando te creó no hizo nada, lo que refleja su capacidad como creador. Imagina si eres padre o madre y tus hijos dicen, me gusta estar en tu familia, pero odio parecerme a ti. Eso no te pondría en el testamento. Bien, eso te deja fuera. Entonces, lo que debemos hacer es que cuando alguien venga y diga, eso fue realmente increíble, tú respondas, lo sé, Dios me ungió, me hizo para esto y le doy la gloria a Él. Para esto fui creado. Cuando hago su voluntad y cumplo mi asignación, siento su placer y grandeza en mí. Solo tengo una pregunta. ¿A qué te llamó Dios a hacer? Porque sea lo que sea, es increíble, es grandioso. Los traigo al lado mío. No me castigo llamando eso humildad. Creo que algunos cristianos necesitan un casco acolchado. Se castigan tanto antes de que Dios les diga a los ángeles, pónganse un casco acolchado, porque sabemos que intentarán caer en la falsa humildad, cosa que en el mundo nunca hacen. Agradecen a la gente. Vaya, eso está realmente bien. Eso está realmente bien, Dale. Mientras nos preparamos para cerrar esto, esto no tiene nada que ver con el libro proféticamente. ¿Dónde crees que estamos? ¿Qué te está diciendo el Señor en este momento? Creo que estamos entre la promesa de Hechos y Amós, que Dios está restaurando el tabernáculo de David. No es solo un ámbito de adoración, sino de autoridad. Hay una escritura en mi libro, El trono de David, que escribí. Dice que él desde su trono extiende su tabernáculo.
Por eso, al entrar en adoración, obtienes nueva autoridad. Pero si entras en la autoridad que Dios te ha dado, creas un tabernáculo para que otros se encuentren con Dios. Por eso, cuando me muevo proféticamente, siempre digo esto. Un evangelista lucha por tu alma, pero un profeta lucha por tu destino. Lo que ha sido salvado no es tan grandioso como para lo que ha sido salvado, pero igual. Así que mi asunto es y que Dios está levantando a los Davides de Dios. Es una unción davídica. Jesús se sentó en el trono de David, no en el de Dios cuando estuvo en la tierra. Lo que muestra Rabino Kirt, tú y yo fuimos destinados a sentarnos en el trono de David para expandir el reino de Dios. Y la razón por la que Dios hizo eso, ahora piénsalo. En el cielo cantan el cántico de Moisés, en la tierra es el trono de David. Y así vemos que Dios usa a estos hombres como modelos y siento que vamos a ver a estos dos personajes emerger en la tierra para albergar el mayor avivamiento que el mundo haya visto jamás. Y creo que cada persona que me escucha está calificada. Y te diré esto, quiero animar a la gente a escribir, a comprar el libro. Si no cambia tu vida, sí, te devolveré tu dinero. Y te lo digo sinceramente, tengo muchísimas personas, empresarios, que han leído el libro. Podría contarte historia tras historia, pero la razón por la que sé que cambiará tu vida es porque cambió mi vida al escribirlo. Y si tú escribes un libro que cambió tu vida, te garantizo que cuando otras personas lo lean, el cambio en ti se transferirá a ellos. Así es como funciona y por eso leemos la Biblia. Sí, eso es tan poderoso, Dale. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué te está mostrando el Señor en cuanto a los próximos años? ¿Cuáles son tus expectativas proféticas? Siento proféticamente, primero que nada, que Dios está desatando un fuego y creo que va a seguir un patrón. Creo que la manera en que la forma en que comienzas una carrera es como la terminas. Creo que el jardín del Edén estaba literalmente en Israel, Jerusalén, y que literalmente Adán y Eva donde cayeron, luego Jesús el Mesías regresó. Sabemos que Abraham, todas las grandes personas de Dios, hubo un punto de detención que seguía sincronizándose. Así que, de alguna manera, tiene que haber un fuego literal, un fuego de avivamiento, encendido en el centro de Israel que vuelva a salir por todo el mundo, regrese y literalmente reciba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que serán los peores días y al mismo tiempo los mejores días. Y ya sabes, piénsalo de esta manera. Ya sabes, todos hablan sobre la apertura del Mar Rojo, pero nadie quiere enfocarse en que Moisés estaba postrado llorando, diciendo, te dije que no quería venir, los israelitas quieren apedrearlo. El fuego, los ángeles detienen a los egipcios que vienen a matarlo. Moisés no está entusiasmado. En ese momento clama y Dios le dice, no más oraciones de llanto, Moisés, levántate, alza tu vara, no me moveré hasta que te pongas de pie. Deja de llorar, alza tu vara, quiero abrir un camino. Los ángeles sobre las aguas, esperando. Quitar la rueda del carro, dicen, si él no se levanta, no podemos hacer nada. Los ángeles que mantienen el fuego de Dios y alejan a los egipcios, dicen, Moisés, haz algo. Y Dios dijo, no me voy a mover, Moisés, hasta que te pongas de pie y actúes como un hombre de Dios, porque voy a hacer que pases de ser un profeta reacio a ser mi amigo. Así que la intimidad es la clave, más allá de cualquier cosa que hagas. Y sabes, voy a terminar con este pensamiento. La Biblia dice que ningún hombre puede mirar el rostro de Dios y vivir. Sin embargo, cuando Miriam y Aarón se opusieron a Moisés, Dios dijo con su propia boca, Él es más que un profeta para mí. Él me habla como un amigo, cara a cara. Ahora, ¿cuál de estas es verdad? Ambas son verdad. Ningún hombre puede mirar el rostro de Dios y vivir, pero un amigo sí puede. Cuando Él nos llama amigos, Jesús, el Mesías, es una invitación, no una declaración. Y si buscas la amistad con Él para que sea tu mejor amigo, puedes tener las historias de David y una vida como la de Moisés y llenar el resto. Así lo hicieron ellos. Eso es tan poderoso. Eso es tan poderoso. Bueno, quiero que cerremos en oración aquí y escuchen, espero que ustedes que pidan el libro. Y aquí está el libro. Ups, ahí va. Aquí está mi copia.
Sí. Así que, de todos modos, y por supuesto, mis editores arreglarán todo esto. Pero, dale, solo quiero decirte que la palabra que hablaste sobre Christy y sobre mí, es transformadora y la recibimos. Y solo quiero que ores, si puedes, mientras cerramos. Oremos por todos los que van a ser parte de este estudio del libro y vamos a tratar de reunir algunas notas para ustedes, para que podamos tener como una guía de estudio. Nuestro equipo va a estar trabajando en eso. Y escuchen, es un honor. Quiero que todo mi personal lea este libro también, ¿verdad? Porque, como dicen en el mundo, la percepción es la realidad. Que la realidad de que eres rey sacerdote según el orden de Melquisedec se manifieste en tu vida hoy en el nombre de Yeshua. Pastor, ¿puedes orar por nosotros para cerrar? Y voy a convertir esto en una palabra profética, rabino. Vi una imagen y vi aceite descendiendo y estaba tocando la parte superior derecha del corazón y fluía hacia abajo sobre el corazón. Y a todos los que escuchan mi voz, así como David fue ungido por Samuel, Dios te está ungiendo incluso ahora mismo, para llevarte a una relación davídica con Yeshua, para que vivas en la grandeza del Dios al que sirves y que Él reciba gran gloria. Y acabo de ver los cielos abriéndose. Libero la fuerza angelical para ayudarte en tu propósito. Y te doy gracias, Padre Dios, porque este será un tiempo en que el tabernáculo de David está siendo restaurado y ellos van a ser parte de los Davides de Dios para este último gran avivamiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por vernos. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo si quieren? Ahora, ¿cuántos otros libros tienes además de Debí haber hecho mi tarea? Está bien. Tengo el trono de David y mi... Si los muestro, ya lo hice una vez antes, no enfocan bien. El trono de David, donde hablo sobre el liderazgo. Dije, una visión no importa, a menos que estés dispuesto a liderarla. Hablo sobre 2 hijos y un padre. Ese es el otro título. Y, dije que hasta que no veas a Dios como tu padre, nunca pedirás una herencia, solo estarás pidiendo bendiciones, que literalmente es como un cheque de pago. Yo prefiero una herencia que un cheque de pago. Y luego tengo uno sobre rompiendo las limitaciones del dolor, donde hablo sobre el dolor. No para construir integridad, sino sobre cómo el dolor devalúa tu identidad y te hace verte como menos. Y el problema es que podrías tener éxito y nunca llegar a la grandeza que Dios tiene para ti. Esos son los 4 libros que tengo. ¿Tengo más en camino? Ora por mí. Sí. Bueno, Señor, yo oro, Señor, que Dale tiene un don. No, tus escritos tienes un verdadero don. Señor, oro que el resto de los libros que deben ser escritos, que Señor, permíteles fluir a un ritmo saludable, que la marea suba y la presión, el PSI de la unción aumente sobre él en el nombre de Yeshua.